¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Se me logra escuchar bien? ¿Se logra ver? Sí se te ve y también se te escucha, Julián. Ok, muchas gracias. Buenas tardes con todos los presentes. Muy agradecido por la invitación para esta ponencia y también darles una cálida bienvenida y esperemos que esta tarde sea provechosa para los presentes para hablar acerca de un poquito de esta patología que es muy importante. Sí, es muy prevalente, muy común y espero que les sirva de mucha ayuda y sea grato para ustedes. Entonces, vamos a empezar sin más. Voy a empezar a compartir. Voy a apagar mi cámara para que no haya problemas de conexión y voy a compartir. Me avisan si se ve bien, por favor. Si tienen consultas o preguntas, también me las pueden hacer, no hay problema. ¿Me confirman si se logra ver las diapositivas, por favor? Se ve perfectamente, Julián. Quisiera que me des un minuto para recordarles a los chicos que hay únicamente pase de lista final y que también hay preguntas de esta ponencia que se van a colocar en la trivia de endocrinología que se realizará después de todas las ponencias de este curso. Ahora sí, Julián, continúa. Listo, muchas gracias. Quería también consultarles si es que mi tono de voz es adecuado para todos, si se me logra escuchar bien o se me escucha muy bajo o muy fuerte, o está bien. Si no, para acercar más el micro o alzar más mi voz, en tal caso. Muy bien, parece que sí se escucha bien. Espero que sí se esté escuchando bien. Bueno, de igual forma voy a hacer mi voz por si acaso no hay inconvenientes. Este, vamos a empezar. Me confirman también si se puede ver el puntero láser. Sí se ve tu puntero, Julián. Y también en el chat dicen que se escucha perfecto. Ya, muchas gracias. Entonces ahora sí vamos a empezar para no hacerlo, no dilatarnos tanto, para que también sea agradable para ustedes, porque siempre soy yo de la idea de que las clases sí deben de ser eh, comprensibles, didácticas y en el menor tiempo posible, porque yo sé que la mayoría de nosotros, yo también soy estudiante, nos aburrimos cuando escuchamos las clases, nos distraemos y dejamos de prestar atención, ¿no? Les prometo que esta clase va a ser bien didáctica y les va a servir mucho, en serio. Si alguno desea, puede grabarlo bien por si es que por ahí desean tenerlo. Y esta clase quiero que lo puedan entender bien, por eso yo voy a abordar mucho acerca de lo que es la fisiopatología de esta enfermedad, sobre todo, para entender bien la clínica, porque en todos lados vamos a poner diabetes y nos van a salir las manifestaciones clínicas, y es muy sencillo aprendérselo, la verdad, ya que es una enfermedad muy común, pero lo que yo quiero enseñarles hoy día es el por qué, y de verdad el por qué, y quiero que ustedes se lo aprendan bien, o al menos tengan una noción, para que ustedes luego cuando lo estudien, se les haga mucho más sencillo para aprender. ¿Ok? Y entonces, esta primera exposición prácticamente, alrededor del 50%, el 70% de la exposición va a ser en cuanto a fisiología y fisiopatología. O sea, en la primera parte voy a estar hablando casi de fisiología pura, quiero que lo entiendan, procesos metabólicos, bioquímicos, importantes de la glucosa. Luego voy a hablar rápidamente de la fisiopatología, porque una vez que se entiende la fisiología es inmediato. Y la clínica sale inmediatamente, porque incluso mientras voy hablando de la fisiopatología, voy a ir explicándoles el porqué de cada de las manifestaciones clínicas que se dan en la diabetes. Y por último, algo sencillo y rápido, el algoritmo diagnóstico a base de lo que son las pruebas de glucosa, ¿sí? Los dosajes de glucosa, para que sea algo ameno. Entonces, muy bien, vamos a empezar. Bueno, el sistema endocrinológico es un sistema muy bonito, la verdad, que es uno de los que más me gusta.
es un sistema de comunicación interno, al igual que el sistema nervioso, pero el sistema nervioso central, la diferencia con el sistema endocrino es que es muchísimo, muchísimo más rápido, además de que em, el sistema endocrino no solamente es un sistema de comunicación, sino también un sistema de metabolismo, que media o induce la producción o degradación de algunas cosas. A diferencia del sistema nervioso, que es un sistema de comunicación netamente, es un sistema por el cual, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo, articular la musculatura para poder hablar, para poder ver, para poder pensar o moverme, es un sistema de comunicación. Entonces, eso es algo muy bonito del sistema endocrinológico, que bien es cierto, la patología de la diabetes es una enfermedad endocrinológica metabólica que tiene que ver con muchas cosas y por ende la definición más importante de lo que es la diabetes vendría a ser un conjunto de patologías que por consecuencia tienen un aumento de la glucosa en sangre o em, este, un aumento de la glucemia, ¿no? Entonces, en esta patología es importante saber eso, que la glucosa va a estar elevada en sangre. Ahora, el porqué de que la glucosa va a estar elevada en sangre, eso es lo que nosotros vamos a aprender hoy día. Entonces, vamos a empezar hablando de lo que es la glucosa. La glucosa es un monosacárido con forma molecular, ahí está, lo pueden observar, y es una de las principales fuentes de energía de nosotros en el organismo, ¿ok? Pero el que sea una de las principales fuentes de energía no quiere decir que sea la única, ni mucho menos que sea la que más se utiliza. En realidad nosotros también utilizamos otros tipos de fuentes de energía como lo pueden ser los ácidos grasos, también incluso las proteínas. Entonces, eso es importante saberlo, siempre deben de tenerlo en cuenta porque no solamente utilizamos la glucosa para la energía. Cabe resaltar que la glucosa es uno de los más menos nocivos al momento de utilizarlo como energía. Entonces, el organismo utiliza la glucosa, como les mencionaba, los ácidos grasos y otras sustancias como el combustible para satisfacer los requerimientos energéticos. Ahora, vamos a hablar acerca de algo importante que me gusta siempre hacer contraste, y es en cuanto a lo que es el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio. Estos dos se encargan de una función muy importante, la cual es transportar el oxígeno, ¿no? Y la idea de esto es que también lo van a movilizar con fines metabólicos, ya que si hacemos un pequeño recordatorio para poder nosotros generar el ciclo de Krebs, ¿no? Que es a nivel de la mitocondria, es el proceso metabólico por el cual nosotros vamos a formar o sintetizar ATP, adenosín trifosfato, que es la energía. Se utiliza con oxígeno y también con glucosa, que es el motivo de estudio de esta clase. Y el sistema que lo utiliza, o mejor dicho, el sistema que lo controla, lo gestiona y lo provisiona, va a ser el hígado y el páncreas. Entonces, en conjunto, estos dos sistemas que van a transportar el oxígeno y la glucosa, en este caso el hígado y el páncreas, que son los encargados de almacenar y metabolizarlo, son los dos sistemas que van a trabajar en conjunto para poder nosotros tener una, una correcta síntesis de energía, ¿no? Entonces, bueno, como les había mencionado, es una molécula de 6 carbonos y la glucosa, una de las ventajas a diferencia de los ácidos grasos o los aminoácidos o proteínas, es que a nosotros metabolizarlo, lo que vamos a tener como desechos son el CO2 y el agua, y eso es fácil de eliminar. El CO2 a través de la respiración y el agua, pues, a través de la orina. Incluso se puede utilizar para otras vías metabólicas, ¿no? Es por eso que es mucho mejor la glucosa como fuente de energía, porque es menos nocivo al momento de metabolizarlo. Esa es la razón. Ahora, muchos tejidos también pueden usar energía alterna, como pueden ser los ácidos grasos o las cetonas, ¿ya? Pero eso no quiere decir que sea bueno, ¿ya? O sea, es un sistema alterno, aunque también los ácidos grasos se utilizan mucho para energía, sobre todo en el corazón utilizan bastante. Y, pero a diferencia de otros tejidos, como por ejemplo el cerebro, el sistema nervioso, dependen casi de manera exclusiva de la glucosa como fuente de energía, y eso es algo muy importante que tienen que saber para cuando lleven, por ejemplo, lleven neurocirugía en algún momento. eh, Cuando nosotros tenemos problemas metabólicos y se aumentan, por ejemplo, en el metabolismo de los ácidos grasos para la síntesis de energía, se liberan iones de hidrógeno.
Estos van a aumentar, van a disminuir perdón, el pH, y esto va a generar un medio más ácido. Entonces eso aumenta la presión intracraneal en el cerebro. Entonces por eso el cerebro por lo general prefiere mucho más la glucosa para poder vivir, además de que su sistema está casi hecho para poder utilizar como energía la glucosa. Muy bien, entonces esas son una de las diferencias. También es importante recordar que los valores normales de la glucosa en sangre, y eso es algo que ustedes, para todos los estudiantes de medicina, es importante, nosotros tenemos de saber siempre los valores de glucosa en sangre preprandial, o sea, antes de comer, cuando están en ayunas, al menos 8 horas sin comer. Debe ser entre 70 miligramos y 100 miligramos por decilitro en sangre. Esos son los exámenes de hemoglucotest que se realizan, que a veces ya hasta algunos pacientes diabéticos ya tienen sus maquinitas que son chiquitas nomás y con sus tiritas reactivas que los llevan para todos lados para ir controlándose. Estos valores, así como la presión arterial, siempre deben de estar en la mente. O sea, es algo que no nos podemos olvidar de ninguna forma. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hablar acerca de lo que es el metabolismo de la glucosa, y este gráfico lo creé de manera de que sea más didáctico para nosotros entenderlo y poder aprender también las vías metabólicas. Y aquí quiero que presten mucha atención porque también voy a hablar de algunos conceptos o procesos metabólicos que seguramente han visto tal vez en bioquímica y que no debemos de olvidarnos, porque les voy a hablar cosas muy superficiales en realidad, nada de procesos moleculares, algunos que otros, pero por lo menos los procesos generales debemos siempre recordarlo. Entonces, nosotros tenemos lo que son los alimentos, que pueden ser en estos casos carbohidratos, van a ingresar a través del tracto digestivo, ¿no es cierto? Por la boca, por el estómago, hasta llegar a los intestinos delgados, sobre todo para lo que es la absorción. Evidentemente han tenido que pasar por el sistema digestivo a través de enzimas para poder degradarlo y así nosotros poder absorberlo a nivel del intestino delgado, ¿no es cierto? Entonces, una vez que pasa el intestino delgado, lo absorbe y pasa al torrente sanguíneo. Evidentemente esto se convierte en glucosa y la glucosa va a viajar, se va a absorber por el torrente sanguíneo y, por ejemplo, esto es un ejemplo porque la glucosa viaja a todas partes del cuerpo, va a viajar hacia el sistema musculoesquelético y al músculo cardíaco, ¿sí? Es un ejemplo, por ejemplo. Entonces lo que se va a generar aquí es energía para nosotros poder realizar la actividad, ¿no? Por ejemplo, las personas que quieren ir a correr, para la contractilidad de sus músculos necesitan la glucosa, ¿no es cierto? Igual el corazón, para poder latir y seguir con el bombeo de sangre, ¿no? Ahora, antes de que esta glucosa pueda entrar a los tejidos, evidentemente no es que puedan entrar así nada más. Necesitan de un mediador, ¿sí? Sobre todo en estos tejidos musculares que les estoy mencionando. Para eso se va a necesitar la insulina. La insulina es una hormona muy importante, que es la que va a permitir que mucha de esta glucosa pueda ingresar a los tejidos, porque a través de su receptor proteincinasa o los receptores de insulina, en algunos tejidos como en el tejido muscular, por segundos mensajeros va a estimular o va a generar la manifestación de lo que son los transportadores de glucosa, para que esta glucosa pueda entrar al tejido. ¿Sí? Pero entonces, en este caso, la insulina va a ser generado en el páncreas endocrino. Siempre recuerden que el páncreas tiene dos funciones, páncreas endocrino y páncreas exocrino o páncreas digestivo, ¿no? Y bueno, entonces eso lo vamos a ir hablando después, mientras centrémonos en la glucosa, luego voy a hablar de la insulina. Ahora, para continuar hablando de lo que es la glucosa, esta no se utiliza, o sea, en general no es que utilicemos la glucosa al máximo, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros realicemos, pues, ¿no? O sea, dependiendo de las actividades que nosotros hagamos en el día a día y dependiendo de las cantidades que nosotros comamos, pues porque si nos comemos 3 barras de chocolate, una Coca-Cola, un pan con mantequilla en una mañana nada más, y solamente vamos a estar tirados en nuestra cama mirando el Instagram o el Facebook, entonces no vamos a consumir toda esa glucosa, no se va a convertir en energía, entonces se tiene que almacenar de alguna forma. Un tercio de esta se va a consumir y los 2 tercios se van a almacenar. ¿Dónde se van a almacenar? En el tejido hepático y en el músculo principalmente. ¿Sí? Eso es importante, deben de saber. Ahora, ¿cómo se va a almacenar? No se almacena como glucosa, se almacena como glucógeno. Y el proceso por el cual la glucosa se convierte en glucógeno se llama glucogenogénesis. Es un juego de palabras muy sencillo en realidad, para que no se vayan a estar confundiendo. Nosotros vamos a crear, mejor dicho, el organismo va a convertir la glucosa en glucógeno. El glucógeno, para que se pueda sintetizar,
se le denomina énesis o génesis, ¿no? Síntesis, glucogénesis, glucogenogénesis, perdón. Entonces, ese proceso por el cual la glucosa se convierte en glucógeno se llama glucógenogénesis. Ahora, ahora bien, hasta ahí, esa es la parte de lo que es, lo que es el almacenamiento. Pero tenemos que entender otro concepto muy importante. Nosotros no siempre vamos a estar comiendo, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, en las mañanas cuando nos despertamos y nos vamos a la universidad apurados y porque ya se nos hace tarde y tenemos que exponer, ¿no? Presentar un trabajo, a veces no comemos, simplemente nos vamos, ¿no? Nos arreglamos, una mojada de gato y nos vamos para la universidad. Y entonces, en ese momento, a veces ya en la universidad incluso entramos a las clases, son 2 horas de clase, y luego salimos, comemos una galleta o incluso nada, un vaso de agua y seguimos a la siguiente clase, nos vamos a las prácticas. En ese interín, nuestro organismo utiliza las reservas de glucógeno para liberarlo entre las comidas o antes de las comidas, cuando no tenemos o no hemos ingerido la glucosa, como les he mencionado en este gráfico anterior. Entonces, lo que va a suceder es que este glucógeno lo vamos a partir, lisis, lo vamos a destruir, lo vamos a destruir en unidades mínimas para convertirlo nuevamente en glucosa. Es como una ruleta todo el tiempo, glucosa, glucógeno, glucógeno, glucosa, ¿no? Y el proceso por el cual el glucógeno lo vamos a partir se denomina glucógeno lisis. Entonces, ay, perdón, ahí me confundí, he puesto glucogenólisis, no, ya es glucogenólisis. Entonces, glucogenólisis y la otra es el gluconeogénesis, ¿sí? Esas dos partes es importante que ustedes siempre deben de saber o recordar, ¿sí? Es algo muy importante saber siempre. Y ahora va a venir un tercer término, que ya es distinto. Les había mencionado que nosotros no solamente utilizamos la glucosa, ¿no? Como energía. Entonces, ¿qué es lo que sucede también cuando la glucosa llega en cantidades en exceso? Porque nosotros a veces consumimos demasiados carbohidratos, comemos demasiado chocolate, Coca-Cola, Inca-Cola, etcétera, etcétera. Comemos demasiadas cosas y no utilizamos esa energía porque no realizamos actividad física. Nos quedamos en casa, vemos películas, etcétera. O la actividad física que realizamos no es la suficiente. Entonces, este glucógeno que va a estar almacenado en el hígado, en el músculo, se va a sobresaturar. Y una vez que se sobresatura, se va a necesitar almacenar de todas formas la glucosa en otros lados. Porque la energía siempre es útil y el organismo siempre dice, tenemos que reservar energía para que en cualquier otro momento lo podamos utilizar. Entonces, esta glucosa se convierte en ácidos grasos a nivel de los hepatocitos. Esto es importante, recuerden, ¿ah? La glucosa se convierte en ácidos grasos, ¿en dónde? En los hepatocitos. Una vez que, en los hepatocitos, que son las células del hígado, ¿no? Los ácidos grasos, una vez que mejor dicho, que la glucosa se ha convertido en ácidos grasos, estos se van a tener que almacenar en otras zonas, evidentemente, ¿no? No en el hígado, en el músculo, sino que para eso hay un tejido importante que es el tejido adiposo, ¿ya? El tejido adiposo es otro tejido, es un órgano también, es un órgano glandular, es un órgano endocrino también, porque produce hormonas el tejido adiposo. No piensen que el tejido adiposo es grasa, tienen que denominarlo como lo que se llama tejido adiposo, y el tejido adiposo lo que va a almacenar son ácidos grasos y se van a convertir en triglicéridos. Aquí es donde se van a almacenar, los triglicéridos se almacenan en el tejido adiposo. Es por eso que las personas que comen demasiados carbohidratos y no realizan actividad física, aumentan de peso. Es por eso, es la famosa frase que dice, si comes mucho azúcar se va a convertir en grasa. En realidad, pues, por procesos metabólicos para poder almacenarlo, sí se convierte en triglicéridos y se almacena en el tejido adiposo, y el tejido adiposo más abunda en lo que es el abdomen, debajo de los brazos, ¿no? Eh, entonces, es esta forma en la que se almacena. Muy bien, entonces, la otra cosa que les quería mencionar, que me había adelantado hace un rato en decirles, son que los triglicéridos, ya hemos visto cómo es que se almacenan y se convierten las proteínas, que son sus unidades también los aminoácidos y el ácido láctico, por ejemplo. Cuando no hay reservas de glucógeno, no hay glucosa, no tenemos de dónde utilizar de la glucosa o del glucógeno,
podemos utilizar estas alternativas para poder producir energía. Y una de las principales son los triglicéridos. Los triglicéridos, como el glicerol, se pueden utilizar para sintetizar glucosa o nuevamente en el tejido hepático. Pero este proceso se denomina, este es el otro término que les iba a mencionar, gluconeogénesis. Ya en este no dice glucógeno, sino dice gluco. Y acá dice neo de nuevo y génesis de síntesis, ¿no? Síntesis de nuevo de glucosa. Gluconeogénesis, nueva producción de glucosa, como ustedes le quieran llamar. La cosa es que se está produciendo glucosa nueva a partir de compuestos no glucosídicos. Así se le dice, a partir de compuestos no glucosídicos, porque los triglicéridos, las proteínas y los ácidos lácteos no son compuestos glucosídicos. ¿Qué es un compuesto glucosídico? Esto, el glucógeno, ¿no? Entonces, este es el otro término que deben de tener en cuenta o deben de saberlo siempre. No se deben de olvidar. Entonces, si hay glucogenogénesis, producción de, mejor dicho, formación de glucógeno a partir de glucosa, glucogenólisis, que es el glucógeno, se parte en varios pedazos, se fragmenta para producir glucosa, y gluconeogénesis, la nueva síntesis de glucosa a través de compuestos no glucosídicos. Esos son tres términos que siempre debemos de saber. Y luego esto se va a liberar, evidentemente, al torrente sanguíneo para el uso, ¿no? Ahora, este proceso tiene un costo, ¿ya? Porque si no así diríamos, nada, entonces nosotros podríamos vivir también en los ácidos grasos, nada más, ¿para qué vamos a comer carbohidratos? ¿No? Aunque los carbohidratos son bien ricos, ¿no? También. Pero este proceso por el cual los triglicéridos se convierten en glucosa tiene un costo, y es que liberan cetonas o iones hidrógenos, y los iones hidrógenos van a alcalinizar, van a acidificar el torrente sanguíneo, la sangre. Entonces, eso va a causar problemas, como ya les había mencionado, en el cerebro. Ya les dije qué es lo que puede pasar, que puede aumentar la presión intracraneal. ¿Eh? Entonces, eso es en cuanto a lo que fue la glucosa. Sí, ahora vamos a ver, eso fue el metabolismo de la glucosa, cómo nosotros lo consumimos, cómo se metaboliza, cómo se almacena, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a hablar de quiénes median o quiénes controlan la glucosa, quiénes son los que favorecen su producción y quiénes son los que favorecen su reducción, que es a base de las hormonas. Entonces, el control hormonal de la glucemia reside en gran medida en el páncreas endocrino. Quiero recordemos que el páncreas tiene tiene dos funciones, que es el páncreas endocrino y el páncreas exocrino o páncreas digestivo. Entonces, el páncreas endocrino es el que se va a encargar de producir lo que es la insulina, el glucagón, la somatostatina. En cambio, el páncreas exocrino es el que se va a cargar de producir las enzimas pancreáticas para la digestión, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá podemos ver el conducto pancreático, que desemboca en la segunda porción del intestino delgado, en la ampolla de Vater, para poder hacer la digestión. Eso no es motivo de la clase de hoy día, así que por hoy día olvídense de los acinos pancreáticos. Lo que vamos a estudiar hoy día es el páncreas endocrino, la porción de los islotes de Langerhans. Para especificar mejor, vamos a hacer un corte histológico para entender estas dos porciones del páncreas. Estas dos, mejor dicho, estas dos funciones del páncreas. Miren, esos pedazos como si fueran mandarinas cortadas por la mitad, ¿no? O mandarinas peladas, ¿no? Parecen. Tienen un huequito en el medio. Estos son los acinos pancreáticos. Y aquí se liberan estas enzimas pancreáticas y eso va al sistema, al intestino delgado, al sistema digestivo. Eso no vamos a estudiar hoy día, ¿ya? Lo que vamos a estudiar hoy día es esto de acá. Concéntrense en estas masas celulares de colores de rojo, morado y azul, que son las células alfa, las células beta y las células gamma. Son tres células importantes que se encuentran en este conjunto celular que se denomina islotes de Langerhans, que son importantes también saber diferenciar islotes de Langerhans de los acinos pancreáticos. Nótense ustedes, dense cuenta que los acinos pancreáticos tienen su luz por donde drenar. En cambio, los islotes de Langerhans no. Lo que pasa es que los islotes de Langerhans liberan las hormonas y como la gran mayoría de hormonas es un sistema de comunicación endógeno que viaja distancias también grandes, pero demora más tiempo que el sistema nervioso que les había mencionado, siempre van a estar cerca de un vaso sanguíneo. Aquí podemos ver vasos sanguíneos, esos que están aquí, con eritrocitos, porque las hormonas que se sintetizan aquí en el islote de Langerhans, en estas células, van a viajar por el torrente sanguíneo y se van a esparcer por el organismo, ¿sí? Es así como se liberan las hormonas de todos los órganos endocrinos, por si acaso, ¿ya?
Entonces, ahí están, como ven, se transporta por el torrente sanguíneo. El día de hoy vamos a hablar acerca de las células beta, un poquito más, que son las que secretan insulina, pero también hay que saber o conocer las células alfa, que secretan glucagón, y las células gamma, que secretan somatostatina. ¿Mm? Empecemos hablando de lo que son las células beta, mejor dicho, en lo que es la insulina, ¿no? Porque estas son las encargadas. Imaginemos, cierren sus ojos y luego lo saben, porque si no, luego no van a ver. Esta es una célula. Este cuadrado es una célula. He hecho que esta célula se vuelva cuadrada, ¿no? Esta es la célula beta del páncreas. La insulina es lo que se va a producir en este gráfico que estoy mostrando. Esta es una molécula precursora de la insulina. ¿Cómo se va a sintetizar la insulina? Lo que pasa es que la insulina primordialmente es proteínas. Entonces, como todas proteínas, como tal vez ya habrán visto, y si no, recordemos en biología molecular, todas las proteínas las vamos a sintetizar del código de ADN a nivel de del núcleo de las células. Entonces, a partir de los ARNs mensajeros junto con los ribosomas, vamos a decodificar estas moléculas de ácidos ribonucleicos para la síntesis de proteínas, ¿no? Que pueden ser proteínas estructurales, proteínas funcionales, para poder realizar sistemas de comunicación o estructura celular, ¿no es cierto? Entonces, en este caso lo que se va a producir son la preproinsulina, que es una molécula que se va a afinar en el retículo endoplasmático. Recordemos rápidamente, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, que son los sistemas de endomembranas, que son los que van a afinar estas proteínas y van a encapsularlas para luego ser liberadas por exocitosis de las células. La preproinsulina se va a afinar en el aparato de Golgi, convirtiéndose en proinsulina. Vamos a ver este gráfico de cadenas. Esta de aquí sería una preproinsulina. La preproinsulina va a estar compuesta por una cadena de péptido, que es la péptido señal, que es esta morada. La de color mostaza va a ser la cadena B, la de color fucsia va a ser el péptido C, y finalmente, por así decirlo, la cadena A, que es la que va a ser primordialmente la insulina. Presten un poco de atención en esto porque al final nos podemos llegar a olvidar estos procesos moleculares, pero es importante de aquí sacar algo que les va a servir para sus prácticas clínicas. En algún momento cuando ya lleguen a hacer, cuando ya vayan a hacer sus prácticas clínicas y tengamos que hacer exámenes auxiliares, porque de aquí sirve mucho, miren. Una vez que la proinsulina, que es derivada de la preproinsulina, me olvidaba decirles, la preproinsulina es toda esta molécula, y la proinsulina es cuando se pierde este péptido señal. A partir de aquí ya se vuelve proinsulina. Y la proinsulina se libera del péptido C y se convierte en insulina. Entonces, fíjense bien, nótense bien. Hagamos un ejemplo muy sencillo. Si se dan cuenta, la proinsulina se divide en dos moléculas igual o similares, que son el péptido C y la insulina. ¿Ya? Si nosotros producimos 50 moléculas de insulina, habrán 50 moléculas de péptido C. Ojo, ¿ah? ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Y luego estos se almacenan en los gránulos para luego ser liberados por exocitosis, ¿ya? ¿Por qué les estaba diciendo eso? Porque la insulina es una hormona que nosotros vamos a estar en constante uso, va a estar constantemente cambiando. Por ejemplo, ahorita que en las mañanas cuando te estás despertando no va a haber casi nada de insulina porque no hay glucosa en el torrente sanguíneo, estás que te despiertas recién. Pero después de tu terrible desayuno con tu pan con hot dog y luego tu café o tu café con leche, has ingerido una cantidad grande de glucosa, ¿no? O por ahí algunos más serios que se comen en los hospitales van a ver a veces Coca-Cola de desayuno. Luego, esa cantidad grande de glucosa que ingresa al organismo van a hacer que se libere bastante insulina. Por ejemplo, a las 8 de la mañana desayunaste, a las 8:15 tienes como, no sé, pues como 50 unidades de insulina, y después a las 9:30 ya más o menos la insulina ya bajó porque se está utilizando, ¿no es cierto? La estamos utilizando. Entonces nosotros a veces para ver algunas patologías nosotros queremos dosar insulina, pero la insulina es muy variante, es muy variante. Entonces nosotros podemos utilizar el péptido C, porque el péptido C se produce en mismas cantidades que la insulina y con eso nosotros podemos ver más o menos qué tanta insulina se está produciendo, porque por ejemplo, puede haber pacientes que producen mucha insulina o poca insulina. Entonces es importante saber estas partes también. Ahora muy bien, veamos acerca un poco de lo que es la secreción de insulina. Ya les mencioné cómo se producía la insulina. Esto de acá ya saben cómo se produce.
Vamos a orientarnos porque no me gusta cuando los médicos, las personas empiezan a explicar gráficos y no orientan, mira. Vamos a ubicarnos. Esto de aquí es una célula beta pancreática. Es la célula beta de los islotes de Langerhans, ¿ya? Esto, vamos a imaginar que aquí está un torrente sanguíneo. Por aquí está pasando un torrente sanguíneo, una arteria, ¿ya? Está pasando por aquí una arteria y esta es la célula beta pancreática. Este rectángulo que está acá son una de las células de aquí, esta célula rojita, ¿ya? Entonces, en el torrente sanguíneo, cuando uno ingiere los alimentos, ustedes dirán, ¿verdad? Pero la glucosa necesita de la insulina para poder pasar a los tejidos y se pueda liberar, ¿no? Y entonces, ¿cómo entra la glucosa a la célula beta del páncreas? Si la célula beta del páncreas es la que libera la insulina. Ya, para esto existen transportadores de glucosa, que son los denominados GLUT. Los GLUT 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, la célula beta pancreática existe el GLUT2. ¿Sí? En el hígado y en el páncreas encontramos el GLUT2, que es el transportador de glucosa número 2. Estos van a ser sensibles a la cantidad de glucosa. No van a necesitar de insulina para poder ingresar al tejido. Este transportador de glucosa especializado en el tejido pancreático va a permitir que la glucosa entre a la célula beta, se metabolice por vías metabólicas, entre a la mitocondria, genere una producción de ATP y este ATP va a estimular canales de potasio sensibles a ATP, cerrándolos. Y para poder mantener la polarización de esta célula, se van a abrir canales de calcio dependientes de voltaje. Entonces, cuando el calcio entra a esta célula, recuerden, el calcio siempre mueve. El calcio va a movilizar estos gránulos de insulina y se va a liberar la insulina hacia el torrente sanguíneo para que realice su acción en los otros tejidos, como en el tejido muscular. Porque recordemos que los músculos no tienen transportadores GLUT2, tienen transportadores GLUT4, que sí necesitan ser activados por la insulina. ¿Ya? Entonces, así es como se libera la insulina, y eso también es importante saber. Ahora, aquí tenemos un gráfico, que este es del libro de Fisiopatología de Port. Aquí tenemos la insulina, los receptores de proteína sinasa. Imaginen que este es el torrente sanguíneo y esta es la célula. Esta es la membrana celular y aquí tenemos los transportadores de GLUT. Acá este gráfico está mejor, lo hice para que pudiéramos orientarnos. Miren, este es el torrente sanguíneo, esta es la célula. Imaginen que esta es la célula muscular, una célula muscular que tiene un GLUT4, ¿no? La insulina viaja, que son estos cuadraditos, activan las proteínas sinasas, los receptores de proteínas sinasas, por cascadas de segundos mensajeros van a estimular a los transportadores de glucosa, que son los famosos GLUT. En este caso el GLUT4 se va a manifestar en las membranas y la glucosa va a poder pasar, que son estos circulitos rojos. La glucosa va a poder pasar hacia, hacia la célula, y en conjunto al oxígeno, que por difusión simple pasa, la mitocondria va a poder utilizar la energía, ¿sí? Entonces es un mismo gráfico. Eso fue la insulina. Entonces recordemos, la insulina lo que hace es que la glucosa disminuya en sangre. Y ya saben cómo funciona. Ahora vamos a hablar de lo que es el glucagón. El glucagón es una hormona contraria a la insulina. Sí, es el antónimo de la insulina. Lo que va a hacer el glucagón es mediar la síntesis de glucosa como sea. Como sea, y cuando digo como sea, es como sea. El glucagón produce glucosa, ya sea por glucogenólisis o por gluconeogénesis. Por cualquiera de las dos formas. El glucagón va a estimular al glucógeno para que se convierta en glucosa, o si no, a los ácidos grasos para que se convierta en glucosa, por gluconeogénesis o por glucogenólisis, ¿sí? De cualquier forma lo va a sintetizar. Todo con tal de mantener la glucemia y su uso energético. Esa es la función del glucagón. La insulina, por otro lado, lo que hace es hacer que esta glucosa disminuya en el torrente sanguíneo, ¿sí? La insulina hace que disminuya la glucosa en sangre y el glucagón hace que aumente la glucosa en sangre, ¿sí? Bueno, esto es algo que había copiado del libro de Port, que ya no borré, es acerca de la somatostatina. La somatostatina más o menos hace que el vaciado gástrico disminuya para producir más, o mejor dicho, tener una digestión mejor. Pero bueno, vamos a hablar de otro efecto, que es el efecto incretina, que son intestinal secretion of insulin, que son, por sus siglas en inglés, incretinas,
¿Qué son estas moléculas que también es importante saber para los que me están prestando atención todavía? Por ahí están estas moléculas, porque de lo que les estoy explicando, actúan ciertos fármacos también. Así que de acá también pueden aprender farmacología muy sencillo. Miren, algunas de estas moléculas, por ejemplo, cuando nosotros nos hemos alimentado, como les mostré en el gráfico anterior, nosotros comemos el alimento y unas células especiales en el intestino, que son las células K y las células L, van a producir unos péptidos. Ese es el péptido inhibidor gástrico, o péptido GIP, le pueden decir el GIP, el GLP, que es el péptido similar al glucagón de tipo 1, que es el GLP-1, ya díganle GLP-1, son unos mediadores, unos péptidos que cuando nosotros comemos, el intestino delgado es como que le mandara un aviso al páncreas diciéndole, oye, estamos ingiriendo carbohidratos, ve preparando tu insulina porque dentro de poco va a llegar al torrente sanguíneo y lo vamos a tener que utilizar, ve produciendo insulina. Básicamente, eso es lo que hace el intestino con estos péptidos. Lo manda por el torrente sanguíneo, el intestino delgado, y llega al páncreas. Y estos GIP y GLP-1 actúan en la célula beta, estimulando la liberación de insulina, ya incluso antes de que de la glucosa llegue al torrente sanguíneo. Es como que nos estuviéramos preparando. Eso es algo muy importante, ¿ah? Eh, en las células alfa ayudan a suprimir la liberación de glucagón, porque imagínense que nosotros estamos en ayunas, entonces el glucagón es el que está trabajando para liberar glucosa de las reservas, ¿no es cierto? Pero nosotros ya empezamos a comer, entonces el glucagón ya no tiene que utilizar las reservas, ¿no? Es ilógico porque ya estamos ingiriendo alimentos. Es por eso que estos péptidos hacen que las células alfa disminuyan la producción del glucagón para que así se preparen más bien para la glucosa que va a llegar de manera exógena. Entonces, eso fue un poco de lo que es los efectos mediadores de algunas hormonas. Hemos repasado, son tres nomás, la insulina, el glucagón y las incretinas. Son tres muy importantes, ¿ya? Y ahora sí vamos a pasar a hablar rápido de la diabetes. No, no rápido, vamos a empezar ahora sí a tocar la fisiopatología de la diabetes, una vez entendido el proceso anterior, que es muy importante saberlo, porque si no, estás perdido en la fisiopatología y más aún en la clínica porque lo vas a estar memorizando, las manifestaciones clínicas. Miren, la diabetes mellitus hace referencia a un grupo de trastornos metabólicos que comparten las características de la hiperglucemia. Eso es importante porque, acá con este gráfico, acá también, la hiperglucemia es lo que caracteriza la diabetes, o sea, la glucosa elevada en sangre. Ahora, ¿por qué es elevada la glucosa en sangre? Ya les acabo de explicar un montón de mediadores para que la glucosa esté bien en la sangre, disminuya o aumente en la sangre, ¿no? Si tenemos resistencia a la insulina, razonemos, que es lo bonito de la medicina, razonar, no memorizar, a base de lo que acabamos de ver. Si nosotros tenemos resistencia a la insulina, o sea, los receptores de las células que tenemos no trabajan bien con la insulina, ¿qué va a pasar? Los transportadores de glucosa, los GLUT, no se van a manifestar, ¿no es cierto? Y si no se manifiestan los transportadores de glucosa, entonces la glucosa, ¿dónde va a entrar? A ningún lado, entonces se va a quedar la glucosa en sangre, ¿no es cierto? Hiperglucemia, diabetes. Resistencia a la insulina, hiperglucemia, diabetes. ¿Qué pasa si de repente la insulina no se produce en cantidades adecuadas? ¿Qué pasa si un paciente se pone de vacaciones y no le dan la gana de producir insulina? No va a haber quien estimule los receptores de GLUT, igual, ¿no? Los transportadores de GLUT, y entonces la glucosa se va a quedar en sangre, ¿no es cierto? En, secreción inadecuada de insulina, hiperglucemia, diabetes. Ya va una segunda causa. Las causas pueden ser muchísimas. Secreción inadecuada de glucagón. ¿Qué les había mencionado que hacía el glucagón? La insulina disminuía la glucosa en sangre porque hacía que pase el tejido, ¿no es cierto? Y el glucagón, ¿qué hacía? Estimulaba las reservas de glucosa. ¿Qué pasa si nosotros tenemos las células, las células alfa, se lo toman muy a pecho y nosotros vamos a producir mucho glucagón porque nos gusta producir glucagón? Van a producir demasiada glucosa a través de compuestos glucosídicos o no glucosídicos y va a aumentar la glucosa en sangre. Aumento de secreción de glucagón, hiperglucemia, diabetes. Ya tenemos ahí tres causas. Entonces, pueden haber alteraciones de estas hormonas que les estaba mencionando, que pueden alterar el metabolismo de la glucosa, haciendo que aumente en sangre.
¿sí? Entonces pueden ser muchas causas, incluso hay otros efectos que ya motivo por la clase para no extenderme mucho porque hay muchas otras patologías que aumentan la glucosa en sangre, no los voy a mencionar, pero sí es importante saber de la diabetes tipo 1 y tipo 2, que es lo clásico que todos ustedes deben de saber, y ahora vamos a utilizar el razonamiento, ¿ya? La diabetes tipo 1, muy diferente de la diabetes tipo 2, no es un proceso metabólico, sino que es un proceso autoinmunitario. Lamentablemente, las personas que nacen con diabetes tipo 1 van a nacer con ella y van a morir con ella. No fue su culpa de ellos, lamentablemente. Nacen con esa enfermedad porque es algo genético, es algo hereditario, es algo que eh, no se puede evitar y es por una predisposición genética mediado por factores ambientales que se encuentran en el locus de predisposición genética en la localización 30 de los genes, que está generado por un grupo de genes del antígeno leucocitario humano, ¿sí? Ese también es un tema muy bonito de inmunología, que es bonito, ¿sí? Y lo que lo puede desencadenar, que son los factores ambientales, como por ejemplo las infecciones víricas. ¿Qué sucede con las infecciones víricas? Esta es una de las teorías por las cuales esta enfermedad se puede generar. ¿Qué pasa? Me había olvidado decirles, pues el sistema inmunológico lo que hace es atacar a las células beta del páncreas. Si las células beta del páncreas no funcionan, ¿no? No hay insulina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, acá tenemos las células propias del antígeno leucocitario humano y acá tenemos una bacteria, un antígeno extraño. Lo que va a pasar es que el linfocito T em, va a mediar una respuesta errónea con este antígeno y lo va a reconocer como una enfermedad, ¿no? O sea, por ejemplo, este linfocito T reconoció a esta célula antígeno leucocitario humano, ¿no? Vamos a repasar esto rápido. Recordemos que un antígeno es básicamente con lo que nosotros con- sale verdecito, sale todo plomo. Y me puede confirmar por el chat si está escuchando bien. Julián, disculpa, se te escucha un poco como alejado. ¿Así me han estado escuchando hace rato? Sí, ahorita se dejó de escuchar un poco. Ya, a ver, ¿ahora me logran escuchar bien ahí? Mejor, sí. Ya, voy a acercar el micro porque, ya, voy a alzar la voz también. Escuchen, entonces, ¿qué cosa es un antígeno? El antígeno es un Julián, disculpa, se te dejó de escuchar nuevamente. ya, ¿me están escuchando ahí? ¿Me escuchan? Ahí sí, ahora ya no. Ya, parece que estoy teniendo problemas con mi... Este, Ahora sí se te escucha. ¿se me escucha bien ahí? Sí, ahí sí. Ya, entonces, los antígenos, vamos a continuar para no hacer esto rápido. Los antígenos, vamos a nosotros poder utilizarlos para poder nosotros presentarnos a lo que son los linfocitos T, que son los que van pasando, o las células dendríticas, que son las que van a analizar si somos exógenos o somos de las células propias. ¿Qué pasa? Que las células propias van a tener un antígeno leucocitario humano, o sea, nosotros mismos. En cambio, las bacterias van a tener un antígeno extraño con un receptor distinto. Entonces, los linfocitos T cuando pasan, como un policía cuando va por la calle y dice, muéstrame tu DNI, ¿no? Y si tu DNI no es el mismo de todos, que es un DNI de otro color, ponte, ¿no? Entonces eres una persona extraña, de aquí no perteneces, entonces te atacan y te destruyen. Eso es lo que hacen los linfocitos, ¿no? El problema es cuando estos linfocitos reconocen, o mejor dicho, no reconocen a las células beta del páncreas. Y como no las reconocen, las atacan y las destruyen por un proceso por el cual pues el sistema inmunológico se confunde y previa a una infección por algún virus genera una reacción cruzada por epitopos. Entonces, básicamente ese es el problema de los pacientes con diabetes tipo 1.
No es ningún proceso metabólico, o sea, no es porque el paciente consume muchos carbohidratos y estuvo mal, no. Lamentablemente así nacen y así fue. Así es. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es de la diabetes tipo 2, que es una de las enfermedades más prevalentes, más comunes que ustedes van a ver, y por ahí incluso me arriesgo a decir que por lo menos algún tío, una tía, un abuelito, un amigo, el tío de un amigo, tu profesor, tu profesora, por ahí alguien debe de tener diabetes, sí o sí, o algún problema de resistencia a la insulina, o obesidad, o presión arterial alta. Son enfermedades muy comunes. Les vamos a hablar acerca de la historia natural de la enfermedad. Vamos a hablar acerca de la insulina y la glicemia. Esto glicemia es glucosa y hemia sangre, glucosa en sangre, ¿no? En una primera fase de la enfermedad, lo que nosotros vamos a tener es un hiperinsulinismo, o sea, un aumento de la insulina y un euglicémico, o sea, la insulina va a estar alta y la glucosa va a estar baja. Luego vamos a tener hiperinsulinismo, o sea, la insulina va a seguir alta, pero la glucosa también va a empezar a aumentar, hiperglicémico. Y luego vamos a tener una fase de hipoinsulinismo, hiperglicémico, o sea, ya la insulina baja y la glucosa se eleva. Esto debe ser algo tal vez nuevo para algunos. Vamos a desdoblar estas etapas, porque estas etapas de la enfermedad no ocurren en una semana, en 2 semanas, en un mes, en 3 meses, en 4 meses. Esto es proceso de años de mala alimentación y de un mal estilo de vida. Estos procesos son etapas que se van dando a lo largo de la vida, por una mala alimentación. Ahora vamos a explicar la primera etapa, que es el hiperinsulinismo euglicémico, o sea, insulina alta y glucosa normal en sangre. Ubiquémonos, hay que ubicarnos, miren, esto de aquí es el torrente sanguíneo, esta parte de acá arriba es el torrente sanguíneo, este es el hepatocito, ¿ya? Este es su citoplasma, este es el complejo de poro nuclear y este es el núcleo del hepatocito, ¿sí? Este es un ejemplo. ¿Qué va a suceder en un paciente con obesidad, que tiene malos hábitos alimenticios y ya está empezando con su proceso fisiopatológico de diabetes? Eso es lo que va a suceder con una persona así. Lo que va a suceder es que esta persona va a tener tantos depósitos de ácidos grasos o triglicéridos, como les había mencionado, que van a empezar a sobresaturarse y van a empezar a liberarse por el torrente sanguíneo. Entonces, estas gotas o estos ácidos grasos libres van a viajar por el torrente sanguíneo, y lo bueno de estas gotas, o la suerte que tienen estas gotas, es que pueden ingresar por difusión simple, porque es grasa, pues, y nosotros recordemos que la membrana celular tiene una bicapa fosfolipídica, y las grasas pueden ingresar con facilidad. Entonces, estas gotas de diacilglicerol ingresan y normalmente se metabolizan por oxidación mejor dicho, se metabolizan en las mitocondrias, pero el problema es que cuando ya estas personas, estamos hablando de bastante tiempo de malos hábitos alimenticios, las mitocondrias se llegan a estar por oxidación, entran en un estado de oxidación, y este diacilglicerol aumenta en el hepatocito, convirtiéndose en triacilglicerol en lípidos. Entonces, estos lípidos que se empiezan a almacenar, por eso los pacientes con obesidad también tienen ácido graso, empiezan a almacenarse en el hígado, y este ácido graso, estos triacilglicerol, van a estimular una proteína importante conocida como proteincinasa C epsilon, ¿ya? Muy bien, dejemos esa historia para otro lado y veamos esta parte de acá, porque esta proteincinasa epsilon va a actuar sobre este receptor. ¿Cuál es este receptor? El que les he estado mencionando hace buen rato, el receptor tirosincinasa, que es el receptor de la insulina. Lo que hace esta proteincinasa C epsilon es inhibir a este receptor de la insulina. Entonces, cuando la insulina llega aquí, no va a poder manifestar los receptores de GLUT para poder ingresar la glucosa. Entonces, por ende, además de que la insulina no solamente manifiesta los receptores de GLUT, sino que también genera que la glucogenólisis se vea pausada. La glucogenólisis se vea pausada, ¿no es cierto? O sea, la producción de glucógeno, de glucosa a partir de glucógeno, se va a pausar por la insulina. Y por ende también
la gluconeogénesis también se va a inhibir. Y más bien se va a estimular, la insulina lo que hace es estimular la glucogenogénesis, o sea, la producción de glucógeno a partir de glucosa. Eso es lo que hace la insulina, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Como estos receptores proteína sinasa van a estar eh, inactivos por por el PKCE, lo que va a hacer es que la gluconeogénesis va a seguir también funcionando. La gluconeogénesis y la glucogenólisis van a seguir funcionando, entonces va a seguir produciendo glucosa. Y la glucogenogénesis, la producción de glucógeno, o el almacenamiento de glucógeno, no se va a producir. Entonces, eso hace que el paciente empiece a tener problemas ya. Pero, ¿qué es lo que sucede en esta parte? Todavía se mantiene la glucosa normal. Y tú dices, ¿pero por qué se mantiene la glucosa normal si me está diciendo que se bloquea? Lo que pasa es que el páncreas no se rinde y produce más insulina, y es por eso que esta primera fase se le conoce como hiperinsulinismo euglicémico, porque hay un aumento de insulina, pero la glucosa todavía se está manteniendo. No quiere dar su brazo a torcer el páncreas. Ahora viene la fase 2. Ya, estos son procesos que van durando años. ¿Qué pasa? Que la glucosa que está tan aumentada en sangre, eh, perdón, claro, que está tan aumentada en sangre y la insulina está que chambea y chambea porque no ven que esos receptores están inactivos que les había mencionado. Eso es la famosa resistencia a la insulina, eso es la famosa resistencia a la insulina. El páncreas va a seguir produciendo insulina, va a seguir produciendo insulina hasta que llega un momento en el que se cansa. Como cualquier otro organismo o tejido, empieza a entrar un estrés oxidativo y empieza a fallar. Es ahí cuando viene la segunda fase. Ya hay un hiperinsulinismo hiperglicémico, porque ya la insulina está empezando a dejar de funcionar, mejor dicho, ya la insulina se está produciendo mal. Entonces, eso es lo que va sucediendo, pero además de eso, hay otras cosas que van sucediendo en el organismo. En este caso, por ejemplo, en el hígado. ¿Qué pasa? Que la gluconeogénesis, eh, perdón, sí, la gluconeogénesis, o sea, la síntesis o producción de glucosa a través de compuestos no glucosídicos, perdón, van a estar estimulados por los ácidos grasos libres y por el glucagón. Estos van a seguir aumentando la producción de glucosa. ¿Por qué? Porque la glucosa no está entrando al tejido. Si bien es cierto, la glucosa está aumentada en sangre, pero no es donde debe de estar. La glucosa no debe de estar en la sangre, sino debe de entrar en donde a los tejidos para producir energía. Em, entonces, perdón, disculpen un minuto. Ok, discúlpenme. Entonces, como les decía, la glucosa va a estar aumentada en sangre, pero no va a estar pasando a los tejidos. Y donde tiene que estar la glucosa es en los tejidos, ¿no es cierto? Porque se necesita de energía. Entonces, el hígado va a interpretar esto, el organismo va a interpretar como que no tenemos energía, porque no está pasando a los tejidos. Entonces, el hígado va a seguir produciendo glucosa a través de la gluconeogénesis, estimulada por los ácidos grasos y por el glucagón, ¿no es cierto? Porque tampoco la insulina no está funcionando, entonces no hay nadie quien lo detenga a pesar de que sí hay glucosa, solo que no está entrando en los tejidos. A su vez, también en el riñón se van a sobreexpresar estos receptores, que son los SGLT2, que son los cotransportadores de sodio-glucosa, que van a estimular la reabsorción de glucosa a nivel de los riñones. Peor todavía, ¿no? Porque tú dirás, ya hay un montón de glucosa en el torrente sanguíneo, mejor hay que ir eliminándolo. ¿Saben por qué? Porque esto aumenta la osmolaridad. La osmolaridad sanguínea aumenta. ¿Qué es la osmolaridad sanguínea? Imagínense, agárrense su jarra de agua, tienen su jarra de agua bien bonita, y échenle, no sé, échenle 7 kilos de azúcar a la jarra de agua y luego mézclenlo. Échenle jarabe de azúcar y se va a poner espeso eso, ¿no? Se va a poner espeso. Entonces, eso es la osmolaridad aumentada. Entonces, los riñones no entienden eso por ahora y lo que dicen es, nosotros no están recibiendo glucosa a los tejidos, así que nosotros vamos a seguir recaptando la glucosa para que puedan utilizarla, ¿sí? Entonces, sigue recaptándose la glucosa.
En el cerebro, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber una disminución de la leptina. La leptina. La leptina es una hormona muy importante que también se produce en el tejido graso, en los adipocitos, que nos van a mediar que nos van a generar saciedad, o sea, nos van a dar esa sensación de que ya estamos llenos y ya tenemos que dejar de comer. La leptina es liberada gracias a la insulina, ¿ya? Entonces ustedes dirán, si la insulina está bien elevada, porque estuvo bien elevada, entonces la leptina también está bien elevada. Si la leptina está bien elevada, quiere decir que nosotros vamos a tener bastante saciedad, ¿no es cierto? O sea, no vamos a tener hambre. Acá viene una de las características de los pacientes con diabéticos que siempre tienen hambre. ¿Qué es lo que pasa? Que al haber tanta leptina, al igual que la insulina, le va a suceder lo mismo a la leptina que la insulina. Va a haber una resistencia a la leptina, porque los receptores de leptina se desensibilizan por estar siendo estimulados constantemente. Entonces la leptina pierde su función y el paciente diabético empieza a tener hambre constantemente. Ya no se siente saciado. ¿Sí? Esa es una de las primeras P que les voy a decir, polifagia. Ahí va una de las primeras P y su explicación. ¿Ya? Ahora, en el tejido graso, en los adipocitos, como va a estar aumentado, va a haber una disminución de la liberación de adiponectinas también. Las adiponectinas son las que estimulan la liberación de insulina. Lo que va a pasar es que va a haber tantos ácidos grasos almacenados como triglicéridos en el tejido adiposo, que por un efecto mecánico, las adiponectinas no van a poder ser liberadas hacia el torrente sanguíneo, entonces no se va a poder no se va a poder sintetizar la síntesis de insulina. Ese es uno de los grandes problemas del consumo o el mejor dicho, del aumento de ácido de triglicéridos en el tejido adiposo. Ok, si tienen alguna duda me consultan, no hay problema. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que es la última parte, que es el hipoinsulinismo. Acá ya la célula beta dio hasta su último esfuerzo, lo dio todo y ya no pudo más. Se mueren las células beta y ya no hay quien produzca insulina y se vuelve hipoinsulinismo y la glucosa va a seguir alta porque la glucosa sigue en el torrente sanguíneo. Hipoinsulinismo hiperglicémico. Las células beta del páncreas ya dan estrés oxidativo y entonces se inducen a apoptosis y mueren. Entonces va a haber un estrés en el retículo endoplasmático por una producción excesiva defectuosa de proinsulina. Cabe resaltar eso que les había mencionado también anteriormente de la síntesis de insulina. La célula beta pancreática va a estar tan estresada que va a empezar a liberar insulina defectuosa. Entonces ahora sí, una vez explicado esto, ya voy a terminar ya para que no se aburra. Vamos a explicar ahora más sencillo la clínica. Las 4P que todo el mundo conoce, que ya hasta el cansancio deben haber estado escuchando. La poliuria. ¿Por qué se da la poliuria? Porque se necesita excretar esa glucosa de todas formas. Es algo contradictorio lo que estoy diciendo, ¿no? Porque me estabas diciendo que se sobreexpresaban los recaptadores de glucosa tipo 2. Dermatología, pero yo necesito llevar a alguien porque a mí me llaman a declarar. Ok, chicos, como les decía, lo que pasa es que al final hay una osmolaridad tan aumentada que se necesita drenar. Se necesita drenar esas cantidades de glucosa en exceso. Es por eso que el paciente empieza a orinar y la glucosa empieza a fugar ya por la orina. Ya no hay forma o sea, lo están recaptando, pero ya no hay forma ya. Entonces la glucosa empieza a drenar por la orina y el paciente, em, por eso una de las medidas, por ejemplo, si es que se van de hacer de insulina, de glucosa, mejor dicho, de glucosa, la orina del paciente la ponen en la tierra donde están las hormiguitas y si las hormiguitas se acercan hacia la orina es porque está cargada de azúcar. Está cargada de azúcar y eso lo hace llamativo para las hormigas, por ejemplo. Luego viene la polidipsia, que es el aumento de la sed. Eso es por la osmolaridad aumentada, no hay de otra, porque la osmolaridad va a estar tan aumentada que al final el organismo te va a pedir diluir esa glucosa en sangre. La polifagia, ya les había mencionado, la polifagia, ¿por qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la adiponectina
se va a estar disminuyendo, entonces no va a haber saciedad. Entonces, es por eso que el paciente va a seguir consumiendo alimentos. Además de que también, como el organismo no detecta que hay glucosa en el tejido, piensa que el organismo no hay energía, sin embargo, sí está la glucosa, solo que está atrapada en el torrente sanguíneo, entonces empieza a haber aumento de las ganas de comer para tener más energía. Y la famosa pérdida de peso. ¿Por qué se da la pérdida de peso? Pues porque al no haber glucosa en los tejidos gritan de hambre y dicen, dame glucosa, entonces el organismo sigue produciendo glucosa, como les había mencionado anteriormente, por el glucagón y por los ácidos grasos libres, empiezan a producir más glucosa de las reservas de glucógeno, eso disminuye un poco también la masa muscular, se utiliza glucosa de los ácidos grasos, de los triglicéridos, empiezan a utilizar las glucosas, por eso también los pacientes diabéticos bajan de peso de la grasa también, porque empiezan a utilizar esa energía de ahí. Las proteínas también las pueden utilizar de los músculos, por eso es que hay una baja de peso, porque se trata de convertir todas las reservas en glucosa. Como loco busca el organismo buscar convertir o generar glucosa para alimentar ese tejido que no se está nutriendo. Esta es la clínica cardinal que ustedes deben de conocer. Paciente con estas 4P y con los valores que les voy a mencionar ahora es un paciente diabético. Luego también puede manifestarse la fatiga. Lo que pasa es que la fatiga se va a manifestar debido a que al haber también un aumento de glucosa, o mejor dicho, no entra hacia el tejido, van a haber otras vías metabólicas, que se activan, como la que son la gluconeogénesis. Además de que la glucosa no está en el tejido y el organismo no tiene su capacidad para estar activo, despierto bien, esas otras vías metabólicas producen iones hidrógenos que aumentan la PIC, o sea, la presión intracraneal, y eso va a causar fatigas o malestares a nivel del, a nivel del sistema nervioso central. También puede haber visión borrosa, eso ya es, como les digo, también puede ser por la PIC, pero también eso ya es por enfermedad, eso se llama neuropatías diabéticas, porque recordemos que todos los nervios, no sé si se escuchan, bueno, recordemos que todos los nervios están también siendo alimentados, nutridos por capilares, ¿sí? Y hay una patología, que eso también se puede ver en cascadas de coagulación, en hematología, que también tiene que ver con el entumecimiento y el hormigueo. Lo que va a suceder es que va a haber una enfermedad arterial periférica. Acá, rapidito, voy a tratar de graficar. Lo que pasa es que este es el torrente sanguíneo. Y tenemos muchas moléculas de glucosa. Recordemos que en el endotelio del torrente sanguíneo están los factores de coagulación, como el factor de von Willebrand, ¿se acuerdan? Y esta glucosa elevada en sangre, al igual que los triglicéridos que van a generar que esto se pegue como placas, ateromas, va a destruir estas partes de acá del endotelio vascular, y esto va a generar que el factor von Willebrand se libere y genera trombos por factores inflamatorios y cascadas de coagulación. Estos pequeños trombos, sobre todo en zonas muy alejadas, como puede ser la mano o el pie de una persona, ¿no? Perdón por el dibujo, pero el pie de una persona, por ejemplo, va a hacer que estos trombos no permitan el correcto paso del torrente sanguíneo. Miren cómo la diabetes causa esto, o sea, la glucosa elevada en sangre puede causar esto. Entonces, luego viene un problema muy grande, que además de la neuropatía diabética, o sea, que esos nervios también están siendo dañados debido a que la glucosa no está entrando también por ahí, el paciente no va a sentir y tampoco va a estar siendo nutrido estos tejidos periféricos. Por ende, los pacientes con diabetes, por lo general, tienden a hacer heridas en las zonas periféricas, generando ulceraciones. Estas ulceraciones el paciente no lo siente y también puede tener visión borrosa porque puede afectar a los nervios, al nervio óptico, a la retina del ojo, ¿no es cierto? Tenemos acá el nervio a la retina ocular, y esto se puede ir dañando, estos capilares pequeños se pueden ir dañando, entonces esta retina no se va a ver nutrida y el paciente puede ir perdiendo la vista también. Entonces, esas son las complicaciones ya bien graves de la diabetes cuando ya está bien avanzado y no está controlado.
que se pueden ocasionar. Ya saben, eso se causa por enfermedad arterial periférica o enfermedad vascular periférica. Muy bien, entonces ya vamos a terminar. Denme 10 minutos y termino con esto, porque el diagnóstico es rapidísimo. La cetoacidosis diabética es otra de las complicaciones que por lo general se da más en diabetes tipo 1, ¿ya? La diabetes tipo 1 se manifiesta mucho más rápido, pero primero vamos a ver qué es la cetoacidosis diabética. Les había mencionado que había un proceso alterno para la síntesis de glucosa, la denominada gluconeogénesis, ¿no es cierto? A través de triglicéridos se convierte en glucosa y esto genera un costo, la liberación de cetonas o iones hidrógenos. Y estas cetonas o iones hidrógenos son el ácido cetoacetático, el ácido cetoacético, la acetona, el ácido beta-hidroxibutírico. Estos son compuestos cetónicos que son muy dañinos para el organismo debido a que disminuyen el pH de sangre y eso hace que haya un estado de acidosis. Entonces eso va a generar una acidosis metabólica, para lo que se va a necesitar el bicarbonato para contrarrestar. Y una vez que se utiliza el bicarbonato va a aumentar el CO2. Esto es importante, acuérdense esto del CO2, para que de esta forma el bicarbonato, miren, se unen con el ion hidrógeno para generar una molécula y luego esta separarse y convertirse en CO2 y agua, y así ser menos nocivo. Es por eso que el paciente con cetoacidosis diabética, una de las principales clínicas, es el aliento cetonas, porque el pH va a estar acidótico, va a ser un aliento y déjenla ahí unas 3 horas, 4 horas, 5 horas sin comer y empieza a oler así como que se está oxidando. Ese es el aliento a manzanas. La respiración a Kussmaul, que no es nada más que una hiperventilación, debido a que como el pH está aumentado, se aumenta el bicarbonato, hay una acidosis metabólica que se va a compensar con un aumento de la respiración para la hematosis, para el intercambio de oxígeno. Por eso va a haber una respiración de Kussmaul. Y como les había mencionado, va a estar alterado también, como va a haber una acidosis, el cerebro, el sistema nervioso central, es muy sensible a esto, aumenta la PIC y en el área postrema esto se ve afectado y causa náuseas y vómitos. También confusión, ¿no? Entonces, eso es la clínica de lo que es la cetoacidosis diabética. En general, lo que les había mencionado también, las 4P. Ahora, recuerden algo muy importante. Esto es algo que deben de saber sí o sí. Diabetes mellitus tipo 1, que tiene las 4P, usualmente es en pacientes jóvenes, entre 14 años, 15, 16, y debutan con esta enfermedad rápido, es rapidísimo, literalmente es a la velocidad de la luz. Acá no hay años de evolución, no, recuerden, diabetes mellitus tipo 1, les había mencionado, es autoinmune, ¿no es cierto? Esto es rapidísimo, el paciente pierde peso, empieza a tomar mucha agua, come demasiado y se pone mal, entra en cetoacidosis diabética y hasta puede entrar, se va a la emergencia y tiene que estar en unidad de cuidados intensivos. Jóvenes, niños, que tú veas que tienen las 4P y le sacas un dosaje de glucosa y está por encima de 126, incluso vuelan, ¿no? Vuelan, y en glucosa pueden estar en 400, 500. Eso es diabetes mellitus tipo 1, no hay de otra. En cambio, la diabetes mellitus tipo 2, eso sí, es el clásico señor, señora de 45, 50 años, más o menos, que son gorditos, que les gusta comer cerveza, que les gusta comer su salchipapa, su pollo broster, que tienen un hábito alimenticio malo, que ya viene de años, ¿ah? Porque eso no empezó hace 3, 4 años, desde que son muy jóvenes, manifiestan las 4P a veces no, u otras manifestaciones clínicas. Ahí tienes que hacer esto de aquí, esto que les voy a mencionar acá. Esto que les voy a mencionar acá para el diagnóstico de estos pacientes de acá, diabetes mellitus tipo 2. Porque diabetes mellitus tipo 1 es así, o sea, es rapidísima. Se van a dar cuenta. En cambio, en el diabetes mellitus tipo 2, no. Aunque hoy en día, también no solamente las personas adultas sufren de diabetes mellitus tipo 2, también hay niños jóvenes que tienen mala alimentación y también tienen diabetes mellitus tipo 2. Entonces, para valorar la glucosa en sangre tenemos
glicemia plasmática en ayunas, por miligramos en decilitro, la glicemia en 2 horas postpandreal, o sea, test de tolerancia oral a la glucosa, al paciente lo citamos en las mañanas y le damos una bebida cargada en glucosa, y hemoglobina glicosilada, ¿sí? Lo que va a suceder es que, a ver, por favor, en cuando nosotros dosamos la glucosa plasmática en ayunas, recuerden, 8 horas antes, sin haber comido, lo normal debe ser menor de 100 miligramos por decilitro. Cuando es un test de tolerancia oral a la glucosa, al paciente lo citas a 1 hora, toma su refresco con bastante glucosa, azúcar, y a las 2 horas tiene que dar menos de 140 para que sea normal. Y la hemoglobina glicosilada, recordemos que la glucosa que se pega a la hemoglobina, y esta se puede valorar para ver si el paciente ha estado mal hasta durante 6 meses, inclusive, es menor de 5.7% tiene que ser. En rangos de prediabetes, esto van a ser 100 a 125. En la glicemia de tolerancia oral a la glucosa es entre 140 y 199. Para que sea prediabetes, y la hemoglobina glicosilada tiene que ir entre 5.7 a 6.4%. Esto ya en realidad son valores que ya se los dejo aquí, tomen una captura, y esto ya a memorizar nomás, no hay de otro, chicos. Esto sí es memoria. Lo demás sí era razonamiento. Y para diagnóstico de diabetes mellitus es glicemia en ayunas mayor a 126. Tolerancia oral a la glucosa mayor o igual a 200, y la hemoglobina glicosilada mayor a 6.5%. Aunque recordemos que la hemoglobina glicosilada hay que tener mucho cuidado para el diagnóstico. Mejores son estas dos para el diagnóstico. Este es un algoritmo, chicos, este es un algoritmo eh, para el diagnóstico realizado por el MINSA. A ver, no sé si ya están cansados tal vez, o ya para terminar, lo voy a hacer rapidito, a ver, ya en 5 minutos. Lo que va a pasar es un paciente con las 4P, rapidísimo. Lo que tú vas a tener que hacer es, si el paciente con 4P, así bien marcado, le sacamos un examen de glucosa, la glicemia, y la glicemia sale, mejor dicho, si estas 4P son confirmatorias, o sea, si tienen las 4P, hacemos una glicemia al azar y sale mayor a 200, es diabetes mellitus. Y no tiene las 4P, porque a veces no siempre son las 4P, pero si tiene las 4P y tú le haces una glucemia en ayunas y le sale mayor a 100, ahí es diabético. Le haces hasta una segunda prueba y ya es diabético, definitivamente. Pero cuando no tiene las 4P, ya, o sea, puede tener polidipsia, polifagia nada más, y alguna que otra cosa, es obeso también, le sacamos una glicemia en ayunas. Si es menor a 100, todavía es normal, pero también hay que ver, pues, el paciente cómo está, ¿no? Hay que mejorar su alimentación. Si sale en 100 a 125 miligramos por decilitro, hay que repetir la prueba con un test de tolerancia oral. Y si sale mayor a 126, hay que repetirlo, como les decía. Se le repite y mayor a 126, diabetes mellitus. Si se repite y sale menor a 126, hay que hacer un test de tolerancia oral. Si en el test de tolerancia oral para estos dos escenarios sale a 140 o 199, es intolerancia a la glucosa. Y si sale mayor a 200, es diabetes mellitus sí o sí. Y si, por ejemplo, en la glicemia en ayunas salió alterado, pero luego en el test de tolerancia oral sale normal, que es menor de 140, es una glicemia alterada en ayunas. Cualquiera de estos escenarios, en realidad, hay que valorarlos con cuidado, y siempre haciendo las recomendaciones de higiene dietéticas para el paciente, ¿sí? Entonces, con eso termino para no extenderme más. Muchas gracias. De donde me he basado bastante es del libro de fisiopatología. También les dejo aquí unos links este, para que puedan revisar las diapositivas, a ver si se las puedo pasar con el comité, para que puedan revisar estos videos, para que puedan ver. Muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias a ti, Julián. En primer lugar, agradecer por tu presentación. Estoy segura que ha sido muy provechosa para todos nosotros y esperamos contar con tu apoyo en próximas ponencias. Chicos, tienen un minuto o, bueno, algunos minutos para cualquier pregunta que le deseen realizar a nuestro ponente Julián. Aprovechen este momento. Si tienen cualquier duda, no hay problema, me pueden preguntar, en serio.
Sí, chicos, no se preocupen. Julián, ¿me podrías pasar las diapositivas por interno? Y yo se los voy a compartir a los chicos por los grupos de WhatsApp. Les voy a compartir el link de asistencia de esta presentación. Denme un segundo. Ah, Julián, hay una pregunta en el chat. ¿La, Sí, la diabetes mellitus tipo 2 tiene algún componente genético? sí, sí, me había olvidado mencionarles eso, buen punto, qué bueno que me hayan hecho acordar, me había olvidado mencionarles. Sí, 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 en realidad sí tiene componentes genéticos. Este, Más que nada, por ejemplo, es una historia familiar bien marcada. Por lo general, los pacientes con diabetes, tú le preguntas, familiares con diabetes, por lo general el hermano, la hermana, la mamá o el papá, el primo, por ahí, tienen diabetes. Así que paciente que ustedes vean con 32, 35 años, ya gordito, con malos hábitos alimenticios y viene con problemas por presión alta, etcétera, y le preguntan, ¿algunos de tus familiares tienen enfermedad de diabetes? Y te dice, sí, mi papá, mi hermana tiene diabetes, mi tío está empezando a hacer resistencia a la insulina, inmediatamente ustedes tienen que decirle, señor, señora, usted tiene predisposición para generar diabetes. Mejore sus hábitos alimenticios porque si no va a tener diabetes mellitus tipo 2. También preguntan, ¿cómo es la transmisión de la diabetes mellitus tipo 2 al ser insulino dependiente? A ver, no entendí muy bien cómo la transmisión. ¿A qué hace referencia la transmisión? Ah, Ah, a transmisión. transición. Ya, ¿cómo es la transición de la diabetes mellitus tipo 2 a ser insulino dependiente? Bueno, Fiorella, vamos a recordar, a ver, me gusta siempre verlo con las diapositivas. Esperen, un ratito, perdón. Este, perdónenme. Quiero compartirles para responder esa pregunta, por si no escucharon esa parte, recordemos que la diabetes tiene tres componentes, y la última fase que está aquí, que les había mencionado, la última fase es hipoinsulinismo hiperglicémico. Recuerda, el hipoinsulinismo en la última etapa de la enfermedad es porque las células beta del páncreas se mueren. Y cuando ya las células beta del páncreas ya se murieron, ya no hay nadie quien produzca insulina. Entonces, ¿de dónde vas a producir la insulina? La tienes que consumir. Ese es uno de los tratamientos. Es por eso que te vuelves insulino dependiente, porque ya no sintetizas insulina tú. Espero que te haya podido contestar la respuesta bien, Fiorella. ¿Se me logró escuchar bien? Sí, se te escucho, Julián. Y aprovechando la pregunta de Dana, en el chat ya está el link de asistencia. Fiorella responde que sí, Julián. Ok. También quería compartirles el link del Instagram de CPA Asociación SMP. Ahí en una de las historias de la página he podido colocar una pregunta de esta presentación, más o menos para que vayan ejercitando a manera de práctica para la trivia que se viene más adelante de endocrino. Y me parece que por ahí alguien más estaba preguntando algo acerca de si iban a haber otras actividades. La respuesta es que sí, chicos, van a haber muchísimas más actividades de endocrino, cada una de las cuales tiene certificación. Cualquier pregunta, chicos, aprovechen, este es el momento. El link de asistencia ya lo coloqué, lo voy a colocar nuevamente. A ver, un segundo. Ahí está. Muchas gracias, Dana. Julián, ¿algunas palabras de despedida que les quieras dar a los chicos? Sí, quiero agradecerles por la invitación, la verdad, para dar esta charla. Espero que les haya sido de provecho.
esta es una de las patologías que más me gustan, que me formaron o me intrigaron más para entender lo que es la fisiopatología. Los invito a ustedes, chicos, siempre a estudiar de la mejor forma. A veces yo sé que a algunos les gusta más aprender leyendo, otros les gusta más escuchando. Por ejemplo, a mí me gusta mucho aprender así de esta forma, como yo les acabo de enseñar, con muchos gráficos, porque es una de las formas que mejor se me da. Y siempre los invito a que sigan repasando para que puedan refrescar los conocimientos y así puedan llegar a ser buenos médicos. Y muchas gracias por la oportunidad para dar esta ponencia. Igualmente, muchísimas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. El Zoom, chicos, estará cerrando en unos minutos, así que aprovechen en completar el link de asistencia. Nos vemos.